Bueno, en este video tutorial vamos a hablar de qué manera vamos a convertir, cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo para convertir un número que sea racional decimal a un número que sea racional pero escrito de manera de un cociente A sobre B. Bien, vamos a comenzar por este número. Vamos a comenzar con los números racionales que van a ser decimales periódicos. Y va a ser este caso, el número 1,2. El número 1,2 es un número que es racional. Ya habíamos explicado por qué el número 1,2 era racional, porque lo íbamos a poder demostrar, lo podíamos representar como el cociente de dos números que son enteros. Pero vamos a ver si es cierto esto. Vamos a ver si es cierto si este número lo podemos representar como el cociente de dos números que son enteros. Bien. ¿Cómo vamos a proceder entonces para verificar este número si se puede representar como el cociente de los números enteros? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que este número es x. Y este número x va a ser igual a 1,2 periodo 2. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ambos miembros de esta expresión por el número 10. Es decir, vamos a decir 10 por x. Cuando ponemos el 10 junto a la x, el 10 está multiplicando a la x, lo que el puntico no se pone. Y va a ser igual a 10 por 1,2 periodo 2. ¿A qué va a ser igual esto? Esto es igual a 10x. Y esto va a ser igual a 1,2 periodo 2. Es decir, la coma se corre un lugar después de la coma. La coma se corre un lugar después. Siempre que nosotros multipliquemos un número por 10, por ejemplo, si yo tengo el número 1,32 y lo multiplico por 10, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser que corriera la coma un lugar a la derecha y esto sería 13,2. Es decir, la coma la corrí un lugar hacia la derecha. Si lo multiplico entonces por 100, serían 2 lugares. Si lo multiplico por 1000, serían 3 lugares. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Por tanto, si divido por 10, la coma se corre un lugar a la izquierda. Si divido por 100, la coma se corre 2 lugares a la izquierda. Y si divido por 1000, la coma entonces se correría 3 lugares hacia la izquierda. Bien, con esto mismo, con esta misma idea, entonces vamos a continuar. Entonces ya tenemos que 10x es igual a 12,2 y x es igual a 1,12. Vamos a hacer algo. Vamos a decir, vamos a restar estas dos expresiones y va a ser 1,2. Si nosotros restamos esto, ¿a qué va a ser igual? 10x menos 1x, esto va a ser 9x. Y 12,2 periodo 2 menos 1,2 periodo 2, cuando restemos esto, los periodos, estos números que se van a repetir infinitamente, se van a anular. Y me va a quedar 12 menos 1, que es 11. Por tanto, si despejamos de aquí la x, ¿qué nos queda? Que x va a ser igual a 11 sobre 9. Bien, entonces fíjese que ya llegamos a la conclusión que el número 1,2 periodo 2 expresado como el cociente de dos números enteros va a ser 1,2 periodo 2. Por tanto, este número se representó de esta manera y fue 11,9. Vamos a dejar esto anotadito en un ladito para ver si podemos identificar algunas reglas que nos permita a nosotros llegar a este resultado de manera inmediata y no tener que hacer estos cálculos. Bien, dijimos que entonces 1,2 periodo 2 es lo mismo que 11 sobre 9. Perdón, veamos un segundo ejemplo. Veamos un segundo ejemplo y sea el número, ya vamos a ponerlo directamente, 1,6. O si usted gusta, 1,67. Este es un número periódico puro
Y fíjese que va a tener, la cifra que se va a repetir es el 67. Se va a repetir 67, 67, 67 de manera infinita. Vamos a hacer la misma operación. Pero aquí, ¿cuántos números yo tengo que se repiten? Tengo 2. Por tanto, en este caso, perdón, voy a multiplicar en lugar de 10, que fue en este caso, voy a multiplicar por 100. Vamos a decir que entonces 100x, 100 que va a multiplicar al 1,67 periodo 67. Y ahora me queda 100x es igual a, la coma la corro 2 lugares. Por tanto, sería 167,67 porque a esta infinidad de parejas de 67, 67, 67 yo le quité una, que es esta que está acá. Pero el número va a seguir siendo periódico porque van a haber infinitas repeticiones del número 67. Entonces vamos a proceder como habíamos hecho hace un rato. Dijimos 100x es igual a 167 periodo 67 menos x igual a 1,67 periodo 67. Restamos y ¿qué nos queda? 99x y aquí nos va a quedar 167 menos 1 sería 166 y tenemos que x es igual a 166 entre 99. Por tanto, 1,67 periodo 67, vamos a dejarlo aquí en esta esquinita, 1,67 periodo 67 va a ser igual a 166 entre 99. Bien, vamos a ver que creo que ya estamos en condiciones de llegar a una regla a partir de la cual podemos obtener cualquier número en su forma fraccionaria si es un número que está escrito en notación decimal, que sea decimal infinito. Entonces, veamos, aquí nosotros teníamos el 1,2, ¿ya? Periodo 2. Pero fíjense que aquí dio un 11. Aquí dio 11. Y podemos decir que este número, si yo lo escribiera, si el número yo lo escribiera de esta manera, 12, ¿cómo yo obtengo el 11? Le quito 1. 12 menos 1 sobre, ¿cuántos números yo tengo acá que se repiten? 1, la cifra 1. Por tanto, me quedaría 11 sobre 9. ¿Lo vio? Veamos entonces este caso. Yo tengo el 1,67. Entonces, si yo digo, bueno, voy a escribir este número quitándole la coma y quitándole la rayita que tiene acá que me indica el periodo. Voy a escribir 167 y le voy a restar el número que no es periódico, menos 1. Y por la cantidad de números que tengo que son periódicos, le voy a poner un 9. Aquí tengo cuántos números que son periódicos, 1 y 2. Por tanto, pongo 2 9. Y quedaría entonces 160. Acá me equivoqué, es 167 menos 1. Puse un 11. 167 menos 1 sería 166 sobre 99. ¿Ya? Hasta aquí parece que la regla funciona. Vamos entonces a hacer uno con la regla y otro con la deducción, a ver si es verdad lo que acabamos de tratar de demostrar. Veamos este número, que fuera 5,2, periodo 2. Bueno, según la regla, esto sería 52 menos 5 sobre 9. Y 52 menos 5, ¿cuánto es? Debe ser 47 sobre 9. Bien, vamos a ver. 47 sobre 9. Tomen sus calculadores y vamos a verificar si esto. Vamos a hacerlo por el otro procedimiento. Decíamos que x va a ser igual a 5,2. Tanto como hay un lugar después de la coma, vamos a poner 10x va a ser igual a, 10x por 10.5.
5,2. Tanto esto es 10x es igual a 52,2. Si restamos la ecuación, esta original era x igual a 5,2, periodo 2. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 9x igual a 52 menos 5, 47. Despejando la x, nos queda que la x va a ser igual a 47 sobre 9. Y mira este resultado y mira este otro. Por tanto, la regla es válida. Entonces, vamos a enunciar esta regla y después vamos a ver otros casos para encontrarle una mayor generalidad. Bien. Entonces, ¿la regla cómo es? Bueno, borré acá. 47 sobre 9. ¿La regla cuál es? Cuando tenemos un número expresado en esta forma, lo que hacemos es que el número lo escribimos en su forma completa, eliminando la coma y eliminando el signo, la rayita que nos indica que hay un periodo. Por tanto, en el caso del 5,2 sería, si quito acá y quito acá, ¿qué me queda? Un 52, que es el número que vine a poner acá. Bien. Posteriormente, ¿qué número pongo? ¿Qué número les resto? Voy a restar el número que no es periódico. ¿Cuál es el número que no es periódico? El 5. Lo resto un 5. ¿Cuántas son las cifras que voy a tener acá como periódica? Una sola. Por tanto, por cada una de esas cifras que le voy a poner, un 9. Entonces, de esa manera, ya podemos convertir un número racional escrito en la forma decimal a la forma fraccionaria. Bien. Entonces, ya tenemos un procedimiento y vemos la manera en que esto se obtiene. Es decir, de esta manera que se deduce esta regla. Bien. Vamos a ver el caso siguiente. A ver qué ocurre. Vamos a ver el caso siguiente. Vamos a ver el caso de 1,2. Este número. Bien, habíamos visto en los ejemplos anteriores que no eran los números que eran semiperiódicos. Por tanto, eran los números que eran periódicos puros. Entonces, vamos a obtener este número por el mismo procedimiento, no por la reglita que enunciamos, para ver el resultado que se obtiene y entonces a partir de ahí vamos a generalizarlo a una regla. ¿Ok? Entonces, yo siempre tengo que detener del lado antes de la coma un número que sea, periódico. ¿Para qué? Para poderlo cancelar con el que está arriba. Aquí entonces, ¿por cuánto multiplicaríamos? Diríamos, bueno, multiplicamos acá por 100 y nos quedaría 1,123. Pero si lo hacemos de esa manera, no nos va a dar el resultado deseado. Vamos a hacerlo con este procedimiento. Vamos a entonces decir 10x va a ser igual a 12,3. Perdón, lo puse directo. 10x va a ser igual a 10 por 1,23 periodo 3. Y esto es igual a 10x igual a 12,3 periodo 3. Y ahora vamos a multiplicar este otro número, el número inicial que teníamos, ahora lo vamos a multiplicar por 100. Y nos va a quedar 123,3 periodo 3. Y vamos a restar estas dos expresiones. Escribiéndola de otra manera nos queda 100x igual a 123,3 periodo 3. Y aquí vamos a multiplicar 10x, que es 12,3 periodo 3. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 90. X igual a 123 menos 12. 123 menos 12, 123 menos 10 es 113 menos 2 sería 111. Entonces vamos a decir que esto es x va a ser igual a 111 dividido entre 90. Si usted realiza el cociente de estos dos números, se va a dar cuenta que le va a dar 1,23. Ahora, vamos a ver si podemos deducir una determinada regla.
Habíamos dicho en el caso anterior, habíamos dicho que yo tenía que escribir el número tal y como me lo daban, pero quitándole la coma y la rayita que indicaba el periodo. Por tanto, yo escribo aquí 123. ¿Ya? Según el otro procedimiento, me decían que tenía que eliminar, tenía que restar acá el número que apareciera sin ser periódico. ¿Cuál era aquí? 1,2. Me dijeron, bueno, profesor, podemos restar con 1,2. Lo que pasa es que nosotros no podemos restar por 1,2 porque 1,2 no es racional. Es un número que es entero y aquí arriba nos tiene que quedar un número que sea entero. Entonces, vamos a probar poniendo el 12 sin la coma. Y aquí restamos 12. ¿Cuántos términos hay que son periódicos? Bueno, uno solo. Pero en la expresión original nos apareció un 0 aquí. Y acá le ponemos un 0. ¿Ese 0 qué va a representar? Ese 0 va a representar la cantidad de cifras que hay que no son periódicas, pero que están entre la coma y el número periódico. Es decir, el que indica que es semiperiódico. Por tanto, si usted hace esta operación, le va a quedar 111 sobre 90, que como resultado da 1,23 periodo 3. Bien. Por tanto, quedamos que este número va a ser igual a 111 sobre 90. Veamos otro ejemplo. Si por ejemplo tenemos el número 2,3245. El número 2,3245, ¿cómo va a ser expresado? ¿Qué hacemos? Tomamos este número y le quitamos la coma y el símbolo que indica que es periódico. Y entonces esto va a ser igual a 2300,245. Es decir, es este número, fíjense que le quito aquí y la rayita. Y ahora, ¿qué le voy a restar? Este que está acá. Menos 232. Dividido. ¿Cuántas cifras se van a repetir aquí? 2. ¿Y cuántas cifras tengo como semiperiódicas? 2. Por tanto, aquí le voy a poner un 0. Cuando usted efectúe la resta entre este número y este y lo divida por este número, le va a dar como resultado 2,3245 periodo 45. Lo invito a que usted lo haga en su casa. Entonces, ya hemos encontrado una metodología para llevar un número que sea decimal, periódico o semiperiódico a la forma A sobre B. Pero ¿qué pasa con los números? ¿Qué pasa con los números que son de la forma que no son periódicos ni semiperiódicos? Por ejemplo, el número 0,5. El número 0,5 es un número que es decimal. Y es un número que es decimal, pero el 5 no se repite infinitamente. No es 0,5 periodo 5, es simplemente 0,5. Por tanto, este número, ¿cómo lo vamos a expresar? Bueno, muy fácil. ¿Cuántos números tengo después de la coma? Tengo un número después de la coma. Por tanto, ¿cuántos ceros voy a poner? 1. Por tanto, este número lo voy a multiplicar por 10 y lo voy a dividir por 10. Si usted multiplica 0,5 por 10, esto va a ser igual ¿a cuánto? A 5 sobre 10. Si simplifica, entonces le va a quedar 5 entre 5, 1, y 10 entre 5, 2. ¿Cuánto le va a quedar? Que 0,5 va a ser igual a un medio. Bien. Pero usted se dio cuenta que en esto yo hablé de la palabra simplificar. Yo dije, simplifico esta expresión y da un medio. Bien. Entonces nos preguntamos, ¿y qué cosa es simplificar? ¿Qué cosa es simplificar? Bueno, vamos a explicarlo inmediatamente. ¿Qué cosa significa la palabra simplificar? Simplificar, si nosotros
pensamos en esta palabra desde el contexto de nuestra vida cotidiana, es como reducir. Es decir, yo voy a simplificar algo, yo lo voy a reducir, lo voy a poner como más pequeño. Entonces, más o menos esta es la idea intuitiva de la palabra simplificar. Bien, ¿qué cosa es simplificar? Simplificar es dividir. Mire la definición, es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Por tanto, ¿qué cosa es simplificar? Es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. A eso se le llama simplificar. Vamos a verlo con un ejemplo. Veamos esto con un ejemplo. Y es el siguiente. Si yo digo 15 sobre 25. Yo digo, bueno, el 15 es un número que es impar. Y el 25 es un número que es impar. ¿Cuáles son los números que son impares? Los números que no terminan en un número divisible por 2. Por tanto, el 15 es impar y el 25 es impar. Por tanto, si son impares, no son divisibles por 2. Por tanto, este número no va a ser divisible por 2. Pero nosotros sabemos bien que el 15 es divisible. ¿Cuáles son los divisores de 15? ¿Qué cosa es un divisor? Es el número que divide a otro. Por tanto, los números que dividen a 15 son el 3, el 5 y el 15. Estos son los divisores. El 3 es divisor de 15. El 5 es divisor de 15. El 15 es divisor de 15. Ahora, el 15 es múltiplo de 3. El 15 es múltiplo de 5. El 15 es múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir que el 15 es múltiplo de 3? Que yo puedo obtener el 15 a partir del producto del 3 por otro número. ¿Qué quiere decir que el 15 es múltiplo de 5? Que yo puedo obtener el 15 a partir del producto del 5 con otro número. ¿Y qué quiere decir que el 15 es múltiplo del 15? Que yo puedo obtener el 15 por el múltiplo de 15, al multiplicar el 15 por otro número, que en este caso sería 1. ¿Ya? Ahora, veamos el 25. El 25, ¿quiénes son los divisores de 25? Bueno, es 5. Otro divisor de 25 sería el propio 25. Y nosotros podemos observar que aquí un divisor es el mismo que este que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el 5 va a dividir al 15 y al 25. Pero además, ¿qué quiere decir esto? Que el 15 va a dividir al numerador y al denominador. Perdón, el 5 va a dividir al numerador y al denominador. ¿Y qué quiere decir que el 5 pueda dividir al numerador y al denominador? Bueno, sencillamente que el 5 puede simplificar a esta fracción. Por tanto, si yo digo 15 dividido entre 5, ¿cuánto da? 3. Y yo digo 25 entre 5, ¿cuánto da? 5. Y lo pongo así chiquitico aquí. Y entonces, por tanto, 15 sobre 25 es lo mismo que decir 3 sobre 5. Por tanto, yo he simplificado la fracción 15 sobre 25 y la he convertido en 3 sobre 5. Si usted divide el 15 sobre el 25, le va a dar el mismo resultado que el 3 sobre 5. Ahora, lo que es mucho más fácil trabajar con esta fracción que con un número que sea mayor. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿siempre podemos simplificar una fracción? No, no siempre podemos simplificar una fracción. ¿Por qué no siempre podemos simplificar una fracción? Porque no siempre vamos a encontrar un número que divida al numerador y al denominador. Veamos un ejemplo para esto, para que usted vea que no siempre se puede simplificar. Por ejemplo, que tengamos 17 sobre, pongamos aquí 17, este mismo, 17 sobre 15. ¿Cuáles son los divisores de 17? Bueno, los divisores de 17, perdón, va a ser simplemente el 17. Y los divisores de 15 ya los habíamos conocido. Era el 5, el 3 y el 15. Por tanto, no hay
divisores que son comunes. Por tanto, esta fracción no se puede simplificar. Bien. Ahora, este número ya lo vamos adelantando. Este número se dan cuenta que solamente lo puedo dividir entre 17 y entre 1. Por tanto, a estos números se les denominan primos. ¿Y cuáles van a ser los números primos? Los números primos van a ser aquellos que solamente son divisibles por 1 y por ellos mismos. Estamos introduciendo el concepto de números primos porque más adelante vamos a hablar en otro video tutorial de la descomposición de un número en factores primos. Por tanto, ya debemos de saber cuáles son los números primos. ¿Cuáles son los números primos? El primer número primo, el 2, el 3, el 5, el 7 y cualquier, me puede decir, sí, profesor, el 9. Sí, pero el 9 es divisible por 3 y por 9. Por tanto, es divisible por él mismo, pero por otro. Por tanto, el 9 no es primo. El 9 es impar. Ahora, ¿cuál sería? El 11, el 13, el 15 no, el 17. Y así vamos a ver algunos números primos. Ahora, usted se puede dar cuenta que los números primos van a ser aquellos formados por los números que son impares. Por tanto, todo número primo es impar, a excepción del número 2, que el número 2 es el único número que va a ser par y va a ser primo. Es el único número que se dice que es par primo. El resto de los números van a ser impares. Por tanto, podemos llegar a la conclusión que todo número, a excepción del 2, que sea primo, va a ser impar. Y esto es una conclusión bien interesante. La voy a anotar acá. Es decir, que si un número es primo, ese número va a ser impar. Pero no se cumple lo contrario. Si el número es impar, no va a ser primo. Porque el 9 es impar. El 9 es impar, pero el 9 no es primo. Por tanto, no se cumple de forma inversa. Es decir, si el número es primo, él va a ser impar. Ya le comenté, a excepción del número 2, que el número 2 es un número que es par. Y va a ser un número que va a ser par primo. Ahora, si el número es impar, ese número, no todo número impar va a ser primo. Pero si es primo, es impar. Bien. Entonces, ¿por qué habíamos introducido los números impares? Perdón, los números primos. Porque más adelante vamos a comentar la descomposición de un número en factores primos. Pero, ¿por qué llegamos a esto? Porque habíamos hablado de la simplificación. No perdamos la idea que nos condujo acá, que era la idea de la simplificación. ¿Y por qué llegamos a la idea de la simplificación? Porque estábamos viendo cómo convertir el número 0,5 a un número que es fraccionario. Por tanto, habíamos dicho 10 por 0,5 sobre 10 y esto daba 5 sobre 10. Y entonces habíamos hecho ¿qué? Simplificado. Habíamos dividido el 5 entre el 5, que es 1, y el 10 entre el 5, que es 2, y daba 1 medio. Observe esto aquí, qué interesante. El 5, ¿qué tipo de número es? El 5 es un número que es primo, por tanto, él solamente va a ser divisible por 5. Y el 10 es un número que es divisible por 2. Claro, el 5 también va a ser divisible por 1. Y el 10 va a ser divisible por 2, por 5 y por 1. ¿Cuáles son los números que se repiten? El 1 y el 1. Pero si nosotros dividimos por 1, va a quedar el número tal y como está. Pero pueden decir, bueno, el 5 es primo, el 5 solamente es divisible por él y por 1. Digo, es cierto, pero lo que da la casualidad que el número que está debajo, que es el denominador, perdón, aquí me faltó el 5. El número que está en el denominador también es divisible por 5. Por tanto, para simplificar, a mí no me causa ningún problema que uno de ellos sea primo. Lo único que quiere decir, lo único que sí tiene que ser es que el número que está arriba y el número que esté abajo, es decir, el número que está en el numerador y en el denominador, tengan los mismos divisores. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los divisores? Los mismos números que lo van a dividir.
Por tanto, el 5 es divisible por 5, bien, pero el 10 también es divisible por 5. Por tanto, se va a repetir el 5 y el 5. Por tanto, la fracción la voy a simplificar y me queda 1/2. Bien. Por tanto, esta es la manera en que uno convierte un número que sea un número decimal, que no sea periódico, a un número que sea fraccionario. Muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos en otro video tutorial.